Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, sí le escuchamos. Sí. Sí, le escuchamos. Bien, buenas tardes Blanca, buenas tardes Raúl, buenas tardes Lorena y todos los que están acá. Lorena, nos volvemos a encontrar, como dice la canción. Bien. Sí, doctora, ¿qué tal? A ver. ¿Logran Hola. visualizar la diapositiva? Sí. ¿Sí? Bien. Sí. Ok. Bien, me presento. Soy la psicóloga Susana León. Bueno, sé que muchos de ustedes no me conocen. Estamos en la etapa de acogida. Así que son familias relativamente nuevas, nuevecitas. Sé que están con sentimientos encontrados, están con miedos, es razonable. Les doy la bienvenida a la familia tanto de la sede de varones como la sede de mujeres. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el proceso en esta charla? Primero voy a dar el tema y una vez culminado el tema les voy a dar el espacio de preguntas. Sería genial que desactiven sus audios, por favor. Ayúdenme, yo soy nueva en esto de la tecnología. Me ayudan desactivando sus audios. Ya, al finalizar van a tener el espacio de preguntas, así que por eso no hay problema. ¿Ya? Bien. Ahí estamos. Ok. Cuando hablamos de adicciones, bueno, yo les invito a ustedes que no se pierdan ninguna terapia, porque esto tiene una secuencia. Así que vamos a saber, nos vamos a empapar qué es una adicción, cómo se produce una adicción, cómo se puede prevenir una adicción, ¿ya? Entonces, sé que muchos de ustedes, y también, gracias a Dios, estamos en un tiempo en donde ya la adicción no es un tabú, ¿no? Ya lamentablemente esto se está conociendo más. Recuerdo cuando era pequeña que la adicción era así, escuchada esporádicamente. Ahora uno escucha la palabra adicción a diario, ¿no? Adicción a la comida, soy adicta al trabajo, al alcohol, entonces ya es un término muy utilizado y por ende conocido. Pero a veces nuestra falta de conocimiento o el que no hayamos estudiado, ¿no? El cómo se produce o cómo funciona el cerebro, cómo funciona la mente humana. Se pues, entrecortó la llamada, la comunicación. ¿Ya? ¿Ahí me escuchan o tienen el mismo problema todos? ¿Me escuchan entrecortados la mayoría? No, se le escucha bien. ¿Sí? A lo mejor, Raúl, es tu internet, el que está un poquito bajo, quizás sea eso, si no todas me escucharían entrecortado. Elizabeth, tienes la mano alzada. ¿Tienes alguna pregunta antes de empezar la reunión? Elizabeth. ¿No? Ok. Ok, entonces vamos. Prevención y control de adicciones. ¿Qué es? Vamos a empezar, ¿no? Porque a veces confundimos mucho los términos de lo que es una adicción, o quizás puede ser un hábito, puede ser una costumbre. Entonces vamos a entender primero el lado positivo, ¿no? ¿Qué es una adicción? Se denomina, perdón, ¿qué es un hábito? Se denomina hábito a toda conducta que se repite en el tiempo de modo sistemático. Así de fácil, eso es un hábito. A ver, pensemos en los hábitos que nosotros tenemos. A ver, yo tengo el hábito, por ejemplo, de cuando me levanto por las mañanas, me tomo un vaso con agua. Mi mamá me había dicho cuando era más pequeña que se tomaban 2, pero la verdad yo me tomo un vaso grande de agua, ¿no? Otro hábito que yo tengo, por ejemplo, llego a casa y ahora por el tema del COVID y todo eso, apenas llego a casa, tengo ahora el hábito de asearme, ¿no? Todo, ¿no? Porque ya se hizo un hábito, más aún con el tema del coronavirus. Ya, se ha ido formando, estableciendo estos hábitos. Otro hábito
puede ser la alimentación, tener una alimentación más saludable o no comer grasa, sobre todo en las noches. ¿Qué hábitos saludables nosotros podemos tener? Entonces, estos hábitos, ¿qué es un hábito? Es toda conducta que se repite en el tiempo de modo sistemático, ¿ya? Ahora, los hábitos positivos. Sobre todo los hábitos positivos es que nos da una mejor calidad de vida, nos da mejor, nos ayuda también con nuestro estado de ánimo. Mire, aquí dice, mejora la calidad de vida. Deben determinarse en función de la satisfacción que genera a quien lo posee. De hecho, cuando uno hace un hábito muy positivo, eso nos genera alegría, nos genera bienestar. Ahora tengo el hábito, por ejemplo, antes, como mi hijo estaba muy pequeño, tengo un hijito de 2 años, me iba a escondidas, ¿no? Cuando venía a trabajar. Pero luego digo, no, él tiene que saber, tiene que entender que mamá va a trabajar, pero también va a regresar a casa. Entonces ahora tengo el hábito de despedirme de él y que me haga de la manito. ¿Cómo me hace sentir eso? Ya no me voy triste, no me voy triste porque antes me iba a escondidas y digo, ay, mi hijito se quedó, va a preguntar por mí. Ahora no, tengo el hábito de despedirme de él y que él entienda que mamá va a trabajar, pero también va a regresar. Entonces, ese hábito que he formado ahora me genera felicidad. Digo, bueno, también me genera algo de tristeza porque no lo voy a ver, ¿no? por horas. Pero me da satisfacción porque sé que mi hijo se despide. Entonces, esos son buenos hábitos. Ejemplos: estar informados, educarse, hacer ejercicio, mantener la higiene personal, alimentarse saludablemente. Son buenos hábitos que nos va a generar paz, tranquilidad, bienestar, entre otros. Pero ¿qué tiene que ver esto, psicóloga, con el tema de las adicciones? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque toda adicción empieza primero por un hábito negativo. A ver, vamos a ver. Consecuencias negativas para nuestras vidas. Esto da resultados los hábitos negativos. Otra, fuentes de insatisfacción y muchas veces de vicios. ¿Cómo, psicóloga? No entiendo. Bueno, imaginémonos que tengas el hábito de alimentarte mal, ¿no? De comer mucha grasa. Ya esto va a conllevarte tal vez a tener el vicio de comer mucha comida chatarra y va a generar en ti daños. Y eso nos lleva al tercer punto. Algunos de ellos son notoriamente dañinos y difícil de eliminarse. Muy difícil. ¿Por qué? Porque estos hábitos negativos tienen, por si ustedes no lo saben, tienen más pesos, más peso que un hábito positivo. ¿Ya? Ejemplo, la excesiva ociosidad, el despilfarro de dinero, el fumar, el beber en exceso, el mentir, el apostar, vicios, ¿no? Vicios que pueden perjudicar mi vida, pero ojo, no tan solo mi vida, sino también de las personas que me rodean. Ahora sí, ¿qué es una adicción? ¿No? ¿Qué es una adicción? Hábito de conductas peligrosas o de consumo de determinados productos, en especial drogas, y del que no se puede prescindir o resulta muy difícil hacerlo por razones de dependencias psicológicas o incluso fisiológicas. Eso ocurre más cuando es un tema de adicción a drogas, a sustancias psicoactivas, o también adicción a adicciones comportamentales, como es la adicción al sexo, a la pornografía, etc. Tipos de adicciones, ¿no? Ahora, una vez que ya sabemos lo que es hábitos positivos, lo que son hábitos positivos y hábitos negativos, y también ya sabemos lo que es una adicción, ahora, ¿qué tipos de adicciones hay? Bueno, nosotros conocemos, pues, ¿no?, las adicciones a sustancias, pero también existen, como les dije, adicciones donde no hay sustancias, son también llamadas adicciones comportamentales o adicciones no convencionales. Ahí está un tipo de pensamiento, ¿no? ¿Qué pensamiento básicamente tienen las personas que son adictas? El perfeccionismo, que es el narcisismo, el mentir, los celos, y aquí hay muchos más, ¿ah? El tema de la manipulación, los mecanismos de defensa, las creencias irracionales, hay todo un mundo, pero a grosso modo, ¿no?, les estoy explicando los tipos de adicciones o también los
pensamientos distorsionados. Eso aquí es otro tema, así que le estoy dando una pincelada para que ustedes vean cuáles son los tipos de adicciones que hay, o cómo se generan las adicciones también. Bien, aquí adicción, actividades, al trabajo. A veces, sobre todo los varones, no los hombres, aunque ahora las mujeres también se ha intensificado. Ay, soy adicta al trabajo. Y lo decimos así como con orgullo, como que digan, miren qué responsable que soy, adicto al trabajo. Pero no saben la gravedad. Primero, para empezar, la palabra adicción no es que a ti te guste el trabajo o que te guste ser responsable con el trabajo, no. O sea, cuando ya hablamos de adicción, es que hay deterioros en las diferentes áreas de su vida. O sea, la adicción, no podemos utilizar este término pero tan importante y a la vez tan crónico para cualquier actividad cotidiana, ¿no? Entonces, cuando nosotros seamos personas responsables, seamos personas que nos guste no trabajar, eso no quiere decir que seamos adictos. La adicción ya te genera un deterioro, ya te genera desgaste físico, emocional, ya vas perdiendo el contacto con las personas, ya te vas a aislar, tu mundo se convierte en eso, ya tú no lo controlas. Bien, adicciones al ejercicio también. Y esto también es muy peligroso, porque ahí vienen también un sinnúmero de trastornos más, como son los trastornos de la anorexia, la bulimia, entre otros trastornos, que también va acompañado con la adicción al ejercicio o la vigorexia. El juego. Aquí es un tema bastante complicado, ¿no? La famosa ludopatía, que también, de hecho, a veces decimos, pero yo no soy adicto a una sustancia, no soy adicto a la cocaína. A mí solo me gustan los jueguitos. He atendido personas que tienen este trastorno de ludopatía y la conciencia de enfermedad cuesta trabajar bastante en ellos porque no se consideran adictos. O tratan a veces de manipular la situación o de justificarse, que también es otro mecanismo de defensa, el justificarse constantemente, pero trabajo tanto, pero es mi dinero, pero a la final el que juega soy yo, el que pierde o el que gano voy a ser yo. Entonces ahí empieza autoengaños, ¿no? Entonces eso también, adicciones a los juegos, que es muy diferente a adicciones a los videojuegos. Ya no nos confundamos, cuando decimos precisamente la ludopatía es juego al azar. Otro tipo también de adicción es a las redes sociales. Esto ha incrementado, queridas familias, como ustedes no tienen idea. Ahorita para el psicólogo tiene full trabajo, como se dice coloquialmente, full chamba, por este incremento de adicción a las redes sociales, Instagram, Facebook. Ya uno deja de tener vida propia por estar ahí con el celular, así, en este movimiento, ¿no? Sube, y ahí uno se puede pasar horas. De repente son las, no sé, son las 8 de la noche y cuando me doy cuenta, wow, es la medianoche, o son las 1 o las 2 de la mañana. Psicóloga, ¿y por eso soy adicta? No necesariamente, pero ya empiezas con un hábito negativo. Y si esto te conlleva que ya no estás comiendo por pasar horas en las redes sociales, ya no estás sociabilizando, faltas al trabajo, bajan tus calificaciones, ya entras con un síndrome de abstinencia cuando no estás manipulando un celular, entonces ahí se puede hablar de un tipo de adicción, ¿ya? Pero ojo, las adicciones tienen como un factor predisponente en los hábitos negativos, ¿ya? Entonces tengamos muy en cuenta eso. Bueno, y aquí están las adicciones. La mayoría de los pacientes, tanto en varones como en mujeres, vienen por este tipo de adicción, la mayoría. Hay, claro, que también hay personas que no tienen adicción a ningún tipo de sustancia y no se imaginan la lucha que se tiene con esas familias y también con el paciente o la paciente acerca de que hay un problema de adicción. Sí, pero yo no consumo. O el típico familiar que dice, pero mi hijito no es adicto a las drogas, psicóloga, solo a los videojuegos. O solo es un problema que tiene de dependencia emocional, que esto se ve mucho en mujeres, ¿no? Que no quiere terminar con el chico, o está todavía en eso,
en ese proceso, entonces parece que se ha vuelto adicto a esta persona. Entonces, también son adicciones. No pensemos que solo el adicto es el que consume sustancias psicoactivas. Y créanme que el trabajo es doblemente todavía, porque la conciencia de enfermedad es como que nosotros tenemos que poner más énfasis en trabajar conciencia de enfermedad y por ende motivación al cambio. A diferencia de una persona que ya pues no consume, que incluso hay acá al ingresar se hace un examen toxicológico, o sea, no hay ni siquiera cómo negarse, ¿no? Que tiene un problema de consumo porque sale positivo. Entonces, definitivamente, claro que la conciencia de enfermedad también es bastante ardua la tarea, pero no tanto como la persona que no ha consumido, sino que tiene otro tipo de adicción. Entonces, les explico esta diferencia porque a la final la adicción es adicción. Ya genera un deterioro a nivel personal, familiar, laboral o académico. Entonces, cuando hay un deterioro en todas estas áreas, de hecho, ya hay un problema de adicción. Bueno, ahí vemos las diferentes drogas, pues no, eso nomás es una pincelada de las drogas, porque han salido drogas que de verdad, tengo ya 6 años trabajando para esta institución, y cada vez hay nuevas sustancias, o nuevos nombres, o nuevas mezclas, porque hay mezclas que producen todavía un efecto mayor, más placentero, y es algo increíble, o sea, la astucia, el cómo mezclan, el cómo juegan con su vida, el famoso pepeo, que es el que tú, por ejemplo, consumas cocaína o marihuana y también le metes un fármaco a tu consumo, ¿no? Las clonazepam o las benzodiazepinas, que no. Entonces, esa mezcla también, o sea, también perjudica y obviamente tiene mayor riesgo o mayor mortandad. Bueno, eso justamente era lo que estábamos diciendo, adicción a las personas. Esto lo he visto más en las mujeres, ¿no? El tema de la codependencia, ¿no? A veces con las parejas. En tema bueno, para empezar esto no ve géneros, pero veo a veces alguna comparación dónde es más la incidencia, dónde más el incremento. En varones veo mucho lo que es el tema de la violencia, ¿no? Tienden a ser más violentos, más agresivos, no tan solo con sus familias, sino también con sus parejas. Entonces ahí está como el adicto, el coadicto, la codependencia, la dependencia emocional, adicción al sexo también. Entonces hay todo un juego de tipos de adicciones increíble, pero definitivamente hay un deterioro mortal. Aquí hay algo, el tercer punto, que es adicción al poder. Psicólogo, ¿qué es eso de adicción al poder? Y esto es increíble, porque esto está como detrás de, ¿no? Como que está detrás del telón. Y es aquí los famosos trastornos de personalidad, ¿no? La personalidad narcisista, la personalidad antisocial, que desean tener el poder, el mando de la situación, pero lamentablemente eso es un engaño, porque cuando tú ya estás bajo los efectos de la sustancia o bajo el tema de la adicción, ya tú no tienes ningún poder, automáticamente se te quita el poder de tu vida, ya no tienes el control. Entonces es una falacia. Bien, motivos por los que puedes ser adicto a algo. Las causas, las posibles causas. Cuando ya hay un deterioro en las diferentes áreas, podemos hablar de un tipo de adicción. Ahora, no quiero terminar este tema sin antes decirle también las medidas de prevención. Psicóloga, pero ¿para qué ella nos va a enseñar prevención si ya nuestro familiar es un adicto? Ya eso lo hubiéramos aprendido antes. No. También es bueno porque el familiar va a reinsertarse nuevamente en la sociedad, porque eso es lo que se espera en el momento en que ustedes la han internado acá. También se espera, o tienen otros hijos, o tienen otra familia. Entonces, es necesario aprender también sobre la prevención. Básicamente les he hecho 3 puntos importantes. Integrar a la familia en un ambiente de comunicación, respeto y confianza.
Si en la familia hay agresión física, si en la familia hay agresión psicológica, si hay gritos, no se controlan, no saben controlar los impulsos, si no tienen valores, si tienden a mentir, a ser deshonestos. Entonces no esperen, les doy mucho respeto, no esperen que la persona cuando se reinserte tenga una futura recaída, ¿ya? También es importante, como medida de prevención, establecer lazos de afectos y convivencia positiva con familiares, grupos de amigos, vecinos, maestros, etc. Tener nuestra red de apoyo es totalmente bueno porque me ayuda a prevenir. Establecer esos lazos de afectos, de tener a alguien con quien yo pueda vincularme, con quien yo pueda contar con mis problemas, tener un grupo de amigos sanos que me ayuden a crecer, a estudiar, etcétera, eso va a favorecer a que yo prevenga futuras recaídas. Pero ¿qué pasa si sucede lo contrario? Si estoy en un hogar donde hay mucha mentira, deshonestidad, donde me empiezo a relacionar con gente mala, con gente que también consume, entonces darlo por hecho de que es muy probable una recaída. Otra de las medidas de prevención también es reconocer los logros, habilidades y capacidades. Todos, absolutamente todos, también tenemos cosas buenas, cosas positivas. Todos los seres humanos, en algún área de nuestra vida, algo hacemos bien. Entonces, es necesario también reconocer. Aquí, en el centro, también se corrige cuando alguien hace algo malo, pero también se refuerza cuando el paciente tiene avances. Aunque sean avances muy ligeros, muy pequeños, son avances. Bueno, desarrollo de valores. Ustedes ya son expertos, ¿no?, en saber cuáles son los valores que se deben de incluir en la familia. Bondad, compromiso, solidaridad, obediencia, tolerancia, puntualidad. Todos esos valores siempre son positivos y sobre todo para prevenir una recaída. ¿Ya? Bueno, esas son otras indicaciones, que hagan actividades a tiempo libre, el que pasen momentos de familias, recreativas, culturales, deportivas, eso también va a ayudar muchísimo. Familia va a ayudar muchísimo a prevenir una recaída. Pero en todo caso, también a prevenir la adicción. ¿Ok? Bueno, y estos son recursos psicológicos, ¿no? Nosotros tenemos que considerar que estos recursos también nos ayudan, ¿no?, de alguna manera a evitar una adicción o alguna dependencia. ¿Por qué? Porque estos recursos van a ayudarme a mí a tener estrategia, a solucionar problemas, a solucionar conflictos, a enfrentar la vida de una manera más positiva. ¿Por qué nuestro familiar se droga? ¿Por qué nuestro hijo, nuestra hija ha caído en esto de las drogas? Porque no saben tomar buenas decisiones, porque no saben solucionar un problema, porque tienen cero tolerancia a la frustración. Por una vía de escape más rápida o placentera, mejor me drogo en vez de enfrentar mi realidad. Entonces, tener recursos psicológicos es importantísimo. Y por ende también el autocontrol. En otras palabras, control de impulso. Nosotros, para ser ejemplos, también tenemos que aprender a controlar. Una vez escuché a una mamá decir, pero es que no se controla, es un bueno para nada. Imagina, y ella se estará controlando, ella está controlando esa ira, esa impulsividad, denigrando tal vez al otro hijo, no, que está en sustancias, sí, hay que resonarlo, sí, hay que corregirlo, sí, pero hay maneras. La impulsividad nunca lleva a nada bueno. Yo tengo mi lema, guerra más guerra trae más violencia, violencia más violencia genera más violencia. ¿Ya? Y fortalecer autoestima. Es el trabajo que nosotros hacemos desde que su familia ingresa. Trabajar muchísimo en la autoestima para prevenir las adicciones. Y bueno, aquí una sugerencia para las personas que están con algún tipo de adicción. Primero es la aceptación, ¿no? El reconocimiento y la aceptación de que tengo un problema, de que aquí hay algo que no está bien.
Terapias individuales, que es lo que los pacientes vienen acá a la oficina y hablan con el psicólogo. Las terapias familiares, que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿ya? Pero también cuando el psicólogo llama a la familia, ya sea presencialmente o virtual, para hablar netamente de su hijo. Y aparte de estas charlas, el psicólogo también tiene que llamarles a ustedes para que vayan a las instalaciones o de manera virtual, y si no lo han hecho, llamen a ese psicólogo para que tengan su terapia familiar. Bueno, si es de pareja, ya sea que se internó a la esposa o al esposo, también terapia de pareja. Y terapias grupales, que es lo que hacemos acá con sus hijos y los demás pacientes. Bien, cuando ya hay un problema mayor de adicción, es necesario el internamiento, control clínico, grupos de prevención de recaídas. Por eso es necesario que sus hijos, cuando ya ustedes vean un tipo de adicción, que no haya, que haya una adicción, es necesario el internamiento. Cuando ya las terapias ambulatorias no han funcionado, cuando ya ustedes ven que se están exponiendo a muchos peligros, es necesario un internamiento. Ahora, es la última. En cualquier adicción, si no existe ayuda, el único camino que existirá será la autodestrucción. Familia, yo sé que ahora estamos pasando por un proceso totalmente triste. Yo apenas hace 2 años y medio soy mamá y entiendo el proceso tan doloroso que puede ser tener a un hijo internado o un familiar internado. Pero, gracias a Dios existen este tipo de tratamiento que te da una lucecita detrás del túnel, te da mayores esperanzas. Así que ya nos subimos al tren, es lo que yo le digo a mis familias, ya nos subimos al tren y ya no hay vuelta atrás. Ya tenemos que enfrentar esta realidad. Ahora sí, espacio de preguntas. Preguntas. Les escucho. Buenas tardes. Mi nombre es Alison Leverian. ¿Me Alison. escuchan? ¿Alison? Sí. Hola, Alison. Sí. ¿Cómo estás? Dime, te escucho. Mi hermana recién ingresado en febrero, hace poco, ni un mes tiene. Con respecto, en todo caso, a mi hermana, que es una persona depresiva, ¿cómo ustedes, ahora todavía no hay ningún, ella recién ingresado, es obvio, ¿cómo es la ayuda? Ya, en la primera etapa, que es la que se encuentra acogida, nosotros tenemos varios objetivos, pero 3 objetivos muy importantes. El primero, se trabaja conciencia de enfermedad, ya, conciencia de enfermedad, que el paciente concientice que tiene un problema y que necesita ayuda. Ese es el segundo objetivo, una motivación, o sea, que acepte que tiene un problema, pero también que acepte que necesita ayuda. Y el tercer objetivo es la motivación al cambio. En esos 3 puntos nosotros trabajamos con la paciente, en este caso con Camila, que ella concientice que tiene un problema, que necesita ayuda y que tiene que mejorar, ¿no? Que tiene que mejorar. Entonces, básicamente ese es el primer proceso o el primer pasito que nosotros como psicólogas ayudamos al paciente recién llegado. Es lo que se espera, ¿ya? Pero es un arduo trabajo que el paciente acepte, ¿no? Sobre todo la enfermedad y la ayuda. Eso es lo que se trabaja en este primer trimestre, Alison. Ok, gracias. Gracias a ti. ¿Otra preguntita? Aló. Hola, Raúl. Aló. Bueno, ¿cómo saber? Mi hijo ha adentrado recién, va a ser un poquito más de 20 días. ¿Y cómo saber si él está aceptando o no lo que él está mal o lo que hizo y por qué está ahí, es consciente o no consciente? ¿Cómo saber? ¿Con quién me comunico? ¿Qué tiempo tengo que esperar? No sé, por favor. Ya, mira, primero tienes que preguntar a administración quién es el psicólogo, si no ha tenido contacto contigo, quién es el psicólogo tratante.
te van a proveer del número de celular del psicólogo. Le puedes escribir o llamar al psicólogo y le puedes decir que eres familiar o papá de tal paciente y que necesitas saber cómo está su hijo, cómo está, cómo continúa, porque tú dentro de los 45 primeros días no vas a poder tener contacto con él, sino solo con el psicólogo, ¿no? Entonces, el puente ahí va a ser el psicólogo, entonces tú tienes que conversar con el psicólogo y ahí te va a decir, ¿no? Tal día puede venir usted para conversar conmigo, o tal día le voy a llamar, o le comento que su hijo está todavía renuente, no acepta, está todavía en un proceso de adaptación, te van a responder, ¿ya? Pero sí, tu contacto con tu hijo no vas a tener dentro de los 45 días, y esto es referencial, porque a veces da un poquito más el tiempo. Cuando el paciente no acepta, el paciente está agresivo, el paciente está que le echa la culpa a todo el mundo y no asume su responsabilidad, entonces se alarga un poquito más el periodo. Pero yo te recomiendo, Raúl, que converses con el psicólogo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Ya. Buenas tardes. Hola, Doris, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros hemos tenido un reencuentro y yo la veo a mi hija cambiada para bien. Sus hijitas también fueron a verla y la siento muy bien. Yo les agradezco por todo el trabajo que vienen haciendo. Gracias a ti, Doris. Quiero que siga así, por el bien de la familia. Sí, sé que es un momento doloroso, pero si tú ves que tu hija ya ha aceptado el tratamiento, que está y que hay pequeños cambios, porque no van a haber cambios gigantes, pero hay pequeños cambios, entonces eso quiere decir que estamos por buen camino. Gracias a ti, gracias a ustedes por la confianza. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Y yo. ¿Cómo está Tengo María Graciela? Tengo ahí bien, gracias. Tengo a mi hijo ahí de 27 años. Mi pregunta era, ¿cómo puedo prevenir bien cuando él vuelva conmigo? Porque creo, no lo sé bien, que ha sido más un problema social, ¿no? Hay muchos jóvenes cerca de mi barrio que desgraciadamente han sido abandonados por sus padres, ¿no? A veces no tanto físicamente, pero sí anímicamente. Y creo que eso los ha llevado a usar estos psicofármacos, ¿no? Entonces, ¿cómo prevenir para que mi hijo no vuelva a esos chicos? O en todo caso, ¿cómo prevenir también a estos padres para que traten de ayudar a sus hijos? Porque me da mucha pena que el dolor que yo estoy sufriendo no me gustaría que sufrieran otros padres, ¿no? Es un proceso difícil. Bien, María, mira, primero yo te recomendaría que, bueno, de hecho ya lo estás haciendo, que te concentres en tu hijo, es un dolor grande, me imagino. Los otros muchachos, los otros chicos que están ahí, definitivamente esto es algo más comunitario, ¿ya? El poder ayudarlos a ellos o a las familias es algo más comunitario. Entonces, ahora ya diste el primer paso, que es ayudar a tu hijo. Segundo, ¿cómo prevenir futuras recaídas? Cuando tu hijo ya esté en la última etapa, cuando ya esté en reinserción social o en la penúltima, en pre-reinserción, tú vas a estar en los mismos talleres de ahora, pero con temas que es justamente prevención de recaída. Ahí se te va a dar material, se te va a dar temas, tú vas a estar bombardeada de información de cómo prevenir como familia, porque a tu hijo también se le va a dar herramientas de cómo prevenir él, ¿no? Las recaídas, pero también a las familias, y cómo reconocer cuando tu hijo está como que próximo a una recaída, porque tu hijo no te lo va a decir, oye mamá, voy a recaer. Tu hijo va a dar indicios, comportamientos, y ahí tú vas a ser una maestra en el caso. Entonces, cuando ya tu hijo esté en esa etapa, se te va a dar toda la información de cómo prevenir una recaída. Sí. Sí,
Yo le hago esta pregunta porque su expareja también me han comentado que ella también ha consumido, no sé si aún consume, y esa es mi preocupación, porque él, a pesar de que ya se han separado hace como 2 años y medio, siempre tienen contacto por su hija, ¿no? Tiene una hija de 4 años. Entonces, eso también sería un factor, porque la muchacha es bastante alterada, es muy imponente, ¿no? Se separaron por eso, porque es demasiado agresiva y dominante. Entonces, creo que esto también ha pesado mucho en mi hijo, ¿no? Ella no le permite ver a la niña, solo cuando se le da la gana. Te entiendo. A pesar de que yo le he abierto las puertas de mi casa para permitirnos ver a la criatura, ¿no? Porque nosotros amamos a la niña. Es una niña pequeña, no es mi nieta, pero bueno, no Mira, puedo contar con una persona así. sí, aquí entra el tema justo de las terapias familiares. Cuando el psicólogo ya te cite a ti o cite quizás a la mamá de la niña con la niña, ahí el psicólogo va a ver la dinámica familiar. Y si vemos que realmente esta pareja o expareja es un factor de riesgo para tu hijo, entonces nosotros vamos a darte herramientas para que tu hijo sepa poner límites, no relacionarse, pero sí vincularse con la hija. Porque, ojo, cuando el papá y la mamá consumen algún tipo de sustancia o el papá está ya en un proceso de rehabilitación o la mamá también hay un proceso legal para la mejora del niño. Si no lo deja ver o si le deja ver, entonces todo un proceso. Pero lo que yo te recomiendo es que hables con el psicólogo para que sepa, ¿no? Llevar y adelantarte también sobre estas cosas que podrían ser un factor de riesgo, porque si tú me dices que la expareja o la pareja de tu hijo también consume, es un peligro por donde lo veas. Entonces es necesario las terapias familiares para que tu hijo también, pues, no sepa qué es sepamos lo que él quiere, lo que él desea, lo que le preocupa, cómo se va a vincular con su hija sin necesidad de vincularse con la mamá. Entonces, es ahí trabajo también con el psicólogo tratante. ¿Ya? Gracias. Gracias a ti, María. Bien, ¿hay alguna otra pregunta, la última? Porque ya son las 3 de la tarde, o ahí terminamos. Bien, ahí terminamos. Ha sido un gusto, muchas gracias por esta terapia. Los invito a que sigan escuchando de mis demás colegas y cualquier inquietud, conversen con el psicólogo, que es el único puentecito que ustedes van a tener para saber de su familia. Bendiciones, les agradezco por todo. Chao, chao. Gracias. Gracias.